Saludos, Dios le bendiga en este día. Vamos a continuar hoy con el tema que estábamos viendo, que era el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas y el profetizar. Muchos pastores, falsos maestros, enseñan que el bautismo del Espíritu Santo ya pasó y les dicen a los creyentes que cuando se arrepintieron de sus pecados, que cuando ellos recibieron a Cristo como Salvador, también en el mismo instante recibieron el bautismo del Espíritu Santo, cosa que no es cierto. A algunos les puede suceder, pero vamos a ver hoy que si te sucede el bautismo del Espíritu Santo, vos mismo te vas a dar cuenta que algo distinto te sucedió. Esto sucede porque muchos cristianos ni siquiera saben qué es lo que le pasó en sus propias vidas. Y esta confusión que tienen muchos cristianos hace que los pastores se sientan incómodos. Entonces, como muchos cristianos dudan si tienen el bautismo del Espíritu Santo, y para no sentirse incómodos ellos, o no hacer sentir incómodos también a los pastores, o que los pastores tampoco se sientan incómodos con sus fieles, los pastores les mienten y le dicen a las personas, a los creyentes, que cuando se arrepintieron de sus pecados, cuando creyeron en Cristo, también fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Entonces el creyente se queda contento, el creyente se siente satisfecho y dice, ahora me doy cuenta que yo no sabía que ya tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y mientras el pastor vea de que vos te convenciste de que tenés el bautismo del Espíritu Santo y no sea una experiencia propia, una experiencia tuya, sino que te lo diga el pastor desde afuera, bueno, amigo, amiga, eso no es de Dios. Cuando vos recibas el bautismo del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta vos mismo. No te va a hacer falta que nadie te enseñe y que nadie te diga si tenés el bautismo del Espíritu Santo. Mirá, ¿te acordás cuando Saúl, el rey Saúl, era lleno del Espíritu Santo? La Escritura dice que Saúl fue mudado en otro hombre. ¿Sabés qué significa eso? Que cuando el bautismo del Espíritu Santo viene sobre tu vida, créeme amigo, amiga, sos cambiado en otra persona. No sos el mismo ni vas a ser nunca más el mismo. Si con la conversión, cuando te arrepentiste de tus pecados y le pediste perdón al Señor, sos liberado, imagínate lo que te estoy diciendo cuando sos bautizado con el Espíritu Santo, cuando sos lleno del fuego de Dios. O sea que esto es un proceso. Ahora bien, vos me dirás, este tema del bautismo del Espíritu Santo ya me tiene cansado. Bueno, yo te voy a explicar por qué tenés que saberlo. ¿Recordá el ladrón que murió en la cruz al lado de Cristo? Bueno, ese ladrón se arrepintió y ya va camino a la resurrección y al paraíso, ¿sí o no? Ya tiene el cielo asegurado. El ladrón que murió con Cristo. Y la pregunta que yo te hago es, ¿el ladrón fue bautizado con el Espíritu Santo y fuego? ¿El ladrón estuvo en Pentecostés? Obviamente que no. Pero el ladrón, ¿a dónde fue? Al paraíso. ¿Por qué sucedió eso? Vos me dirás. Porque el ladrón estaba muriendo, y ya estaba agonizando, y ya no hacía falta bautizarlo con el Espíritu Santo. Pero sí, el ladrón tenía el Espíritu Santo en el corazón en el momento que él le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí el ladrón recibe el Espíritu Santo, pero no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Si hubiera recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo cual sería difícil porque el bautismo del Espíritu Santo es para las personas que vamos a vivir en este mundo y que tenemos la misión de predicar el Evangelio. El bautismo del Espíritu Santo es para las personas, para los creyentes, que tenemos la misión,
que tenemos encomendado llevar el Evangelio por todo el mundo. Mirá lo que dice Marcos 16. Jesús, antes de subir al cielo, le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y mirá lo que dice el punto 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí tenés para los pastores que dicen que echar fuera demonios ya pasó. Es mentira eso. Hablarán nuevas lenguas. Ahí está el bautismo del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y los enfermos serán sanados. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Acá Jesús, antes de subir, le dice a la iglesia completa, a los primeros apóstoles: vayan y prediquen el Evangelio. Y les dice en el punto 17, los que crean, hablarán nuevas lenguas. ¿Te das cuenta? Esto lo dijo Jesús aproximadamente en el 33 o 34, cuando él estaba a punto ya prácticamente de partir. Acordate que él los llevó al monte de los olivos, ¿sí? Acordate que él se fue al Getsemaní y ante la vista de todos ellos fue llevado al cielo. Y Jesús les dijo: vayan y prediquen a todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, prediquen este evangelio. Y aquellos que crean en este evangelio hablarán nuevas lenguas. Y te cuento una cosa más. Seguramente vos habrás escuchado acerca de Pentecostés, ¿verdad? ¿Sabés lo que sucedió inmediatamente después de que Jesús subió al cielo? ¿Sabés lo que pasó en Pentecostés, no? No hace falta que te lo cuente. En Pentecostés se cumplió lo que Jesús prometió aquí en Marcos, ¿sí? En Marcos 16. Derramó su espíritu sobre toda carne, y los 120 que estaban allí hablaron nuevas lenguas. ¿Qué opinás de lo que te estoy diciendo? ¿Se cumplió o no lo que enseñó Jesús? ¿Y por qué te traigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19? Porque resulta que Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, nos cuenta una historia del apóstol Pablo, al cual seguramente vos conocés también, escuchaste hablar mucho de él en las prédicas. El apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, aproximadamente 20 años después del Pentecostés, 20 años después de que Pedro y todos los que estaban en el aposento alto fueran bautizados con lenguas, 20 años después, el apóstol Pablo llegó a una ciudad llamada Éfeso, y ahí se encontró con 12 discípulos, que eran discípulos de Juan el Bautista, o que tenían la enseñanza del discipulado de Juan el Bautista. Y el apóstol Pablo, mirá, léelo, ahí dice, que les preguntó en el punto 2 a los 12 hombres: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo le dijo: ¿en qué fueron bautizados entonces? Y ellos le dijeron: con el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo les explica que ese bautismo fue un bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Que hablaba de Cristo, el bautismo del perdón de los pecados. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el bautismo del Señor Jesús, punto 5. Y fíjate lo que hizo Pablo en el punto 6. 20 años después del Pentecostés, 20 años después de que el Espíritu Santo se derramara sobre
los 120 en Jerusalén. Y acordate lo que te estoy diciendo en este momento, que Éfeso no es Jerusalén. Y esto que está haciendo Pablo aquí sucedió en Éfeso, que es una ciudad que está a más de 1000 kilómetros de Jerusalén. Y esto sucedió no solamente a una gran distancia, sino 20 años después de Pentecostés. Pablo les impone las manos. Y fíjate lo que pasa del punto 6. Comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. Vino sobre los 12 el Espíritu Santo. Más de 20 o 20 años después de lo que pasó en Pentecostés. A una distancia de más de 1200 kilómetros de donde sucedió el Pentecostés. A más de 1200 kilómetros de donde estaban reunidos 20 años antes los 120. Y vos me dirás, ¿por qué entonces nos mienten los pastores? ¿Sabes por qué? Porque hay muchos cristianos hoy en día que se sienten incómodos y se sienten mal, porque fue más fácil a los pastores fraudulentos decirle a sus congregantes que cuando creían en Cristo y se arrepentían, ya tenían el bautismo del Espíritu Santo. Porque ellos mismos, los mismos pastores, no estaban en santidad para orar y para que el Espíritu Santo se derramara sobre ti y sobre muchos otros. Porque era obligación de ellos, es obligación de los pastores orar para que vos recibas el bautismo del Espíritu Santo y tengas lenguas y profetices. Pero como ellos están en pecado, como son avaros, porque viven de la congregación sacándole diezmo, ofrenda y primicia, no está el Espíritu Santo con los pastores. Y si ellos oran, no va a pasar lo que pasó aquí en Pentecostés, cuando Pedro habló, cuando Pablo impuso las manos, cuando Pedro y Juan también fueron a Samaria, según cuenta la historia, después de que Felipe predicó en aquel lugar y se encontraron con samaritanos que también fueron bautizados en el Espíritu Santo, Hechos capítulo 8. No, lo que pasa es que los pastores no están en santidad. Y cuando vos no estás en santidad y vivís del dinero de la gente, porque sos avaro, y porque si sos pastor adúltero, porque te acostás con la secretaria, te acostás con la hermanita del coro, obviamente no vas a poder orar para que los creyentes reciban el bautismo del Espíritu Santo. Solamente el pastor que está en santidad puede orar para que vos recibas las lenguas y las profecías. Acordate, Gálatas capítulo 5, frutos de la carne, ¿sí? Fíjate, fruto del Espíritu, mejor dicho, fruto del Espíritu y obras de la carne. ¿Y las obras de la carne cuáles son? Adulterio, fornicación, ¿sí? ¿Y los frutos del Espíritu cuáles son? Amor, gozo, paz, templanza, benignidad. Acordate de eso. Y lo que pasa es que un cristiano que anda en las obras de la carne, como andan los pastores, en adulterio, fornicación, borrachera, lascivia, inmundicia, el Espíritu Santo no está con ellos porque ellos no están en el Espíritu. Y claramente Gálatas capítulo 5 dice que aquel que está en las obras de la carne no está en el Espíritu. Y cuando vos estás en el Espíritu, no estás en la obra de la carne, porque los frutos del Espíritu están en ti. Entonces, el pastor no ora por ti para que recibas el bautismo del Espíritu Santo, porque el pastor tiene cositas escondidas en su vida. Si no, preguntale a tu pastor, pastor, ¿por qué acá, en un video que yo vi, a 1200 kilómetros de distancia, 20 años después del Pentecostés,
todavía se derramaba el bautismo del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 19. ¿Y por qué hoy muchos de nosotros no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, ni hablamos lengua, ni profetizamos? A ver qué te dice el pastor. A ver qué te dice. ¿Será pastor o será falso maestro? ¿O será un falso pastor? Fíjate. ¿Sí? Estamos viendo entonces que para el derramamiento del Espíritu no hay ni distancia, ni años, ni tiempo. Fíjate cómo Pablo, después de 20 años, seguía orando y seguía bautizando con el Espíritu Santo a los cristianos. No hay tiempo ni distancia. 20 años después del Pentecostés, Pablo seguía orando por el bautismo del Espíritu Santo. Amigo, amiga, no te dejes engañar. Si el pastor no ora por bautismo del Espíritu Santo, sino ora por los dones, profecía, discernimiento de espíritu, y decime sinceramente, ¿no viste en la iglesia muchos creyentes y cristianos que no tienen dones? Decime si no hay en tu iglesia muchos cristianos y cristianas que lamentablemente no tienen profecía, no tienen el don de profecía, no tienen el don de hablar en lenguas. Obviamente, porque los pastores no tienen santidad, porque no andan en el Espíritu, andan en las obras de la carne y no en los frutos del Espíritu. Y si andan en las obras de la carne, ellos van a orar y vos no vas a recibir nada. A menos, gracias a Dios Señor, que siempre hay una salida, que vos ores por tu cuenta, así como estás haciendo ahora, escuchando el mensaje, y quédate porque yo voy a orar por ti para que vos recibas el bautismo del Espíritu Santo y las lenguas. No te vayas, quédate ahí. Si vos no fuiste bautizado y si ya creíste este mensaje, te diste cuenta que es verdad lo que estamos diciendo, quédate ahí, vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo para que reciba los dones. ¿Por qué son importantes los dones? Porque la iglesia tiene que ser edificada. ¿Qué quiere decir edificar la iglesia? Si vos tenés don de sanidad, de profecía, de hacer milagros, de lengua, vos vas a ser una herramienta dentro de la iglesia útil para que el cuerpo de Cristo crezca, para que la iglesia avance. Ahora, ¿los dones te dan la salvación? No, pero sí pueden ayudarte en la salvación. No te da la salvación, pero te pueden ayudar en la salvación. Y también podés ayudar a otros en la salvación. Porque acordate que somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Y cada miembro recibe el don del Espíritu Santo según lo que el Espíritu Santo quiere otorgar a cada uno. Por eso, el cristiano que no tiene el bautismo del Espíritu Santo los debe anhelar. No es que si no tenés el bautismo del Espíritu Santo te vas a perder o que ya no tenés la vida eterna. Lo que pasa es que es una cuestión de, obviamente, un mandato, es una cuestión de una promesa, el recibir los dones de Dios, el recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lo prometió Jesús. Y si no aprendemos nosotros a confiar en la promesa de Jesús, de que Él nos dará el bautismo del Espíritu Santo y hablaremos en lenguas, según Marcos 16, entonces si no aprendemos a creer en esa promesa que Jesús nos dio, entonces ¿qué nos queda para las otras promesas de Jesús que hay para nuestra vida y para tu vida y para la vida de los demás? Si no creemos en esa promesa y no la esperamos esa promesa y no la recibimos esa promesa, ¿qué pasará con las otras promesas entonces? Amigo, amiga, recibí la principal y más importante promesa de Cristo para tu vida y para mi vida, el bautismo del Espíritu Santo. Y después vas a recibir todas las otras promesas que a vos
te interesan y te gustan particularmente para tu vida, porque a lo mejor estás esperando la promesa del Señor de un trabajo, a lo mejor estás esperando la promesa del Señor de tener un esposo, una esposa, una casa, cosas materiales, pero créeme que si buscas primero las cosas de arriba, todo lo demás te será añadido. Vamos entendiendo, ¿verdad? Bien, vamos a orar para que recibas el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué opinas? Yo me pongo de rodillas aquí, levanto mis manos, y si vos te podés poner de rodillas, también hacé lo mismo. Vamos a orar. Yo levanto mis manos al cielo y juntos, con tus manos levantadas también, junto con las mías, vamos a pedirle al Padre Celestial que derrame su Espíritu Santo, que te dé lenguas y bautismo del Espíritu Santo y profecía y dones. ¿Querés don de sanidad, don de profecía? El Señor te lo va a dar hoy. ¿Querés don de hacer milagros? El Señor te lo va a dar hoy. ¿Para qué? Para que vos seas instrumento en tu iglesia, para que el Señor te use para beneficio de la congregación. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido hoy, en esta tarde, Dios mío, que aquellas personas que están escuchando este mensaje, Señor, tú las llenes de tu Espíritu Santo. Bautízalas, Padre, bautízalas con fuego y poder. Que se cumpla una vez más, Señor, lo que dice el profeta Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños y verán visiones. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquel hermano o hermana que está pidiendo, Dios mío, que tú le des el don de discernimiento de espíritu. Ahora, hermano, hermana, recibí el don del discernimiento de espíritu. Recibílo ahora. Recibí también de lo alto el don de profecía. Vas a tener revelaciones en sueños y también despierto. El Señor te va a hablar. Su Espíritu Santo se va a derramar sobre ti. Ahora, Padre, yo te pido también por aquellos que claman por el don del amor, Señor. Llénale los corazones de tu amor, Dios mío. Llénales tus corazones de fe. Aquella persona que ora, Dios mío, para que lo bautices con lenguas, Señor. Dale lengua de tu espíritu, Señor, para que ellos, Dios mío, sean llenos de tu presencia, para que también ellos puedan hablar contigo en lengua, Señor, y sean edificados. Dale, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu poder. Señor, llena tu iglesia, llénalos de conocimiento, dale los dones, Señor, necesarios para que ellos comiencen a vivir una vida en santidad, para que ellos sean herramientas en la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, porque tú eres fiel y verdadero. Bien, amigo, amiga, si recibiste el bautismo del Espíritu Santo, si sentiste el fuego de Dios, si sentiste el poder del Espíritu Santo y recibiste lenguas o fuiste bautizado o bautizada, coméntalo abajo. Y si también recibiste algún otro don de parte del Señor, coméntalo abajo y compartilo con aquellos que necesitan para que también la iglesia de Cristo sea edificada. En el nombre de Jesucristo te saludo y te mando desde acá la bendición. Hasta el próximo salmo o hasta el próximo video. Dios te bendiga.